acaba, es algo muy, es como una bomba del tiempo, que cuando vos abrís el hematoma, hay que parar el sangrado, como sea. A veces no da para ver. Yo tuve un paciente que tuvo lesión de la arteria esplénica, bien acá arriba del páncreas. No sé si pueden ver, ustedes pueden ver la arteria esplénica, así se va. ¿Pueden ver? Se ve la imagen. Arteria esplénica, tronco celíaco, ¿sí? ¿Pueden ver? Ahí está mi puntero. Y esta es la arteria esplénica. Tuve un paciente con una lesión de la arteria esplénica, pero el hematoma no me permitía ver dónde estaba el sangrado. Tuvimos que hacer una toracotomía, comprimir la arteria aorta en tórax torácica para disminuir el flujo sanguíneo y poder encontrar el sangrado. Imagínense. Por eso le digo que es una zona muy, muy grave. Y ahí encontré que era lesión de esplénica. Pude pinzar para el sangrado, sacar el vaso porque ya muere el vaso ahí al cortar el flujo. Y de esa manera fue lo que pudimos resolver el paciente, ¿verdad? El hematoma en zona 1. Por suerte era una lesión de la arteria esplénica. La arteria aorta a veces no te da ni tiempo. Mientras voy a entrar el paciente ya choca, ¿verdad? Entonces es una zona muy grave. Entonces ustedes ya tienen que tener en mente el abdomen al abrir las zonas del retroperitoneo, en la vía del abdomen, las zonas retroperitoneal encontramos grandes órganos, grandes vasos que son muy graves. Las lesiones son muy, muy graves. Entonces acá nosotros encontramos que en zona 1 encontramos la arteria aorta abdominal, que está a la izquierda, la vena cava a la derecha, complejo duodeno, páncreas, vena porta, tronco celíaco. Encontramos las ramas, que son la gástrica izquierda, la esplénica, la hepática común, ¿sí? Los vasos mesentéricos. Son órganos vascularizados muy importantes. Entonces, en un hematoma en esta región puede involucrar todos estos órganos. Entonces, zona 1 es zona central. Entonces, ustedes escuchan, ¿qué encontraron? Lesión en zona 1 o hematoma en zona 1. Perfecto. Zona 2, ¿qué encontramos en zona 2, chicos? ¿Qué hay en zona 2? Acá está. Entonces, zona 2. O vas, Laterales. ¿Qué más? vas. No, más el vaso queda para órganos abdominales. Retroperitoneo, bien atrás, más profundo. Ují, Riñón. Riñón del lado izquierdo, riñón del lado derecho. ¿Qué más podría haber ahí? El riñón, glándula suprarrenal, cola del páncreas, la arteria y vena renal y qué conducto excretorio sale del riñón. ¿Cómo se llama el conducto que sale del riñón? El conducto excretorio del riñón. burete. El uréter. Entonces podemos tener lesión uretral, lesión renal. Entonces, un hematoma en zona 2, ¿se explora o no se explora? Una buena pregunta, ¿verdad? Se explora la zona si yo entro a operar y veo que no hay ni una, reviso todo el abdomen y no encuentro ni una perforación, pero sí encuentro un hematoma en zona 2. ¿Qué hago? Es una buena pregunta. ¿Qué debo hacer? Entonces es importante saber si es pulsátil, puede ser una lesión vascular. Si no es pulsátil y una sonda vesical, ver si viene sangrado, evaluar mal al paciente, ¿sí? Hay varias cosas que se puede hacer. Pero todo hematoma deberíamos de explorar, de explorar. Se abre el retroperitoneo y se explora. Si tiene una lesión renal importante, de acuerdo al grado de lesión, se hace una nefrectomía, ¿sí? Y todo eso nosotros tenemos que siempre tener en cuenta. Que en zona 2 podemos tener lesiones renales, ¿ok? Laterales. Zona 3, ¿qué significa pelviana? ¿Dónde estaría la lesión? La ¿Y qué región de órgano la puede pelvis, lesionar? bajo vientre. Bien, bien. ¿Y qué órgano entonces puede lesionar? Vejiga, útero, vagina.
agujero, ¿verdad? Recto. Ustedes ya escucharon hablar de hematoma, perdón, diástasis de pelvis o fractura de pelvis. Un paciente que se haya fracturado Sí, la pelvis. pero es raro, ¿verdad, doctor, que ocurra? Pero ya escuché hablar. Es raro, pero el accidente de motocicleta, vos sabés que suele venir bastante. Un hematoma en esta zona 3 significa que puede haber un sangrado importante. Imagínense que nosotros entremos a operar, abrimos el abdomen y hay un hematoma acá abajo. Imagínense, ¿qué podemos lesionar? Miren un poco. ¿Qué arterias son estas? ¿Qué venas? Y arteria y vena y Ilíaca. las ilíacas. Imagínense, puede haber un hematoma de las arterias, de lesiones vasculares como ilíaca, sus ramas, fractura de pelvis, sangrado de los vasos sacros. El hematoma aquí no sabe de dónde viene el sangrado. Imagínense, es una locura entrar a operar a un paciente con hematoma en zona 3. Ya sangra muchísimo. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay que aspirar, ver el sangrado si se puede y si no se coloca una compresa. No una, varias. Y se comprime bien la zona pelvis hasta parar el sangrado por compresión. Y luego hay que hacer angiotac, todas esas cosas para ver qué lesión vascular tuvo, ¿verdad? O qué es lo que tuvo. Además de la fractura y todo lo demás. Entonces es una zona también muy agresivo. Muy agresivo. Sangra muchísimo. El hematoma es gigantesco ahí. Se pierden muchos litros de sangre ahí. ¿Está bien? Entonces vos mirá encontrar un hematoma gigantesco. Ahí se comprime nada más. Es difícil de encontrar qué es lo que está sangrando. Entonces vamos mirando un poquito de esto. Por eso se llama zona. Zona 1, zona 2, zona 3 o pelviana. ¿Qué significa zona 4 iliar retrohepática? Iliar retrohepática. ¿Qué significa esa nomenclatura que se le dio? La parte que está en amarillo ahí, doctor, la parte más posterior. É o do hepático, né, doutor? Do fígado. También es entre el amarillo y el hígado. Acá no está el hígado, pero aquí tiene que estar el hígado, ¿sí? Una zona entre el hígado y la región amarilla aquí que ves, es una región bien aquí, donde está la región biliar. ¿Qué significa? Colédoco, hepático, ¿sí? Hepático derecho, izquierdo, cístico, vesícula biliar. Es una zona que hay un hematoma en esa región. Yo recuerdo que tuve un paciente con herida de arma a fuego. Bueno, fueron 11 disparos, de los cuales creo que 5 o 7 eran en el abdomen, disparos. Y una de ellas, la herida de arma de fuego entró en epigastrio, abrió la curvatura menor del estómago, la herida de arma de fuego, y entró en zona iliar retrohepática, pero lesionó la vesícula biliar. Por suerte pude hacer la colecistectomía, ¿verdad? Tuve que sacar la vesícula biliar, cerrar el estómago. Sí, pero le explico que fue bien ahí, entre el amarillo y el hígado, una región, zona 4 se llama, retrohepática. Pero ¿qué más puede haber? Vena porta, vena cava, toda esa región es bastante crítica, ¿sí? Zona 4 es una zona muy crítica también. Muy bien. ¿Y zona 5 qué significa combinadas? Todas, doutor. Todos. ¿Cómo sería? Una mezcla de qué? Zona 1 y zona 2, zona 3 y zona... Entonces, justamente las combinadas son las más difíciles también. Entonces, para resumir, el abdomen tiene 9 cuadrantes, pero cuando tenemos una herida arma blanca o arma de fuego en abdomen y entramos a operar, esta imagen tenemos que tener en mente y dividir zona 1, zona 2, que son laterales, zona 3, zona 4 y las combinadas zona 5. Son zonas del retroperitoneo que pueden formar hematomas. Esos hematomas pueden ser pulsátil o no pulsátil, ¿sí? Si es pulsátil, probablemente sea arterial. Entonces, esas cosas para ir tomando en cuenta que es demasiado importante saber. Entonces,
Un traumatismo de abdomen por arma blanca o por arma de fuego, que son traumatismos penetrantes del abdomen, o accidente de motocicleta, automovilístico, un trauma cerrado del abdomen también te puede dar hematomas. ¿Entienden? Puede haber también hematomas. Entonces nosotros lo que hacemos es entender eso, que el traumatismo del abdomen puede ser penetrante o no penetrante. ¿Sí? Las no penetrantes son los traumas cerrados por accidentes. Las penetrantes pueden ser armas de fuego o armas blancas. Y de todas maneras, si entramos a operar, eso yo le mencioné, podemos dividir el retroperitoneo en zonas. 1, central; 2, laterales; zona 3, pelviana; zona 4, ilio retropático; y zona 5 en las combinadas. Entonces, recordar que cuando abrimos el abdomen encontramos las zonas en un trauma. Traumatismo cerrado por mecanismos de aceleración y desaceleración brusca que produce contusiones internas, desgarros o lesiones por hipertensión. ¿Qué lesiones por hipertensión podemos tener? ¿Qué órgano se suele lesionar por hipertensión adentro del abdomen? En el embarazo, por ejemplo. El corazón. ¿Cuál? El embarazo es uno, pero ¿cómo se llama cuando la presión sube en el embarazo? Eclampsia o preeclampsia. Excelente, una eclampsia severa puede hacer una ruptura hepática. Imagínense, yo ya vi, por eso le digo que sí hay. Tuvimos que entrar a operar, se hizo la cesárea, había un sangrado que venía, ya nos llamó servicio de gineco, entramos a operar, abrí todo el abdomen y encontré un sangrado que venía, una ruptura hepática por hipertensión. Entonces, por eso es que la eclampsia y la preeclampsia es algo ya grave, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta que los traumas cerrados no solamente es por trauma, sino que por una hipertensión, eh, justamente en el embarazo ocurre estas lesiones, ¿verdad? Bueno, sería lo cerrado. Otra forma de cerrado es, por ejemplo, caída de altura, un golpe en la región lumbar, accidente de motocicleta con caída sin herida evidente, escoriaciones. El paciente dice, estoy orinando, creo que es sangre, doctor, te dice. Ah, bueno, laboratorio, ecografía, hematomas, por ejemplo, en región renal, te dice. Entonces tenemos un paciente con traumatismo cerrado de abdomen. Los penetrantes son las que producidas por proyectil de arma de fuego, arma blanca u objeto cortopunzante. La posibilidad de lesión de un órgano es directamente proporcional al volumen que ocupa dentro de la cavidad abdominal. Bien, vamos a ir entendiendo un poquito esto. ¿Cuáles son los órganos intraabdominales más frecuentemente lesionados? Ya están viendo el porcentaje, ¿verdad? Hígado, vaso, intestino. Bien, bien. En realidad todo puede lesionarse, pero vamos a ver un poco el trauma cerrado. ¿Por qué en el trauma cerrado el vaso y el hígado son los protagonistas? ¿Por qué en el trauma cerrado? El hígado porque es un órgano macizo de gran volumen. ¿Sí o no? Porque ocupa una buena cavidad. El vaso también y queda del lado izquierdo. Entonces por caída, por un golpe en esa región, puede lesionar al vaso. Y el intestino delgado en menor porcentaje. Entonces, si yo le preguntara, en el trauma cerrado del abdomen, ¿cuál es el órgano con más frecuencia de lesiones o mayor índice de porcentaje de lesión? En un trauma cerrado. El vaso, doctor. El vaso como número 1. ¿Cuál es el segundo órgano? Es otra pregunta. El hígado. Hasta un 55% de los casos, dice, imagínense. Entonces, cuando viene un paciente con accidente de motocicleta o automovilístico, una escoriación, un hematoma en pared, en abdomen, tengo que pedirle sí o no una ecografía. ¿Qué les parece? Sim, doutor.
Sí, Bien, chicos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Sí le vamos a pedir una ecografía. ¿Por qué? Porque puede tener lesión en un buen porcentaje entre vaso y hígado. Entonces, eso es bastante importante. También intestino delgado, pero en trauma cerrado. También, ¿qué otro órgano puede lesionarse en un trauma cerrado? Los riñones. ¿Entienden? Los riñones también pueden. Pero por eso le digo, una ecografía ya te va a orientar bastante eso. Vamos a controlar orina, vamos a controlar, vamos a sondar si es necesario, todo eso vamos a ir haciendo para ir sospechando. Si yo no busco, yo no voy a encontrar las lesiones. Recuerden eso. Entonces, trauma cerrado, esto sería la escala. Un traumatismo abierto, herida de arma de fuego. ¿Cuál es el órgano más afectado? ¿Y por qué? ¿Por qué el intestino delgado es más afectado? Pelo tamanho dele, doutor? Bien, tamaño y extensión. Tamanho. Porque el hígado también tiene un buen volumen, pero el más afectado se vio que por arma de fuego el intestino delgado. Luego le sigue el colon y en tercer lugar se va el hígado. Estructuras vasculares. Ese ya hasta da miedo de pronunciar esa palabra. Estructura vascular en un 25% de los casos. Entonces, armas de fuego, ¿cuál es el órgano más afectado en un arma de fuego? Y ustedes van a colocar intestino delgado. En un 50% de los casos, el intestino delgado es el más afectado. Y el segundo, el intestino grueso. Y en tercer lugar queda el hígado. Son parámetros que tienen que tratar siempre, siempre de sospechar. Por ejemplo, si es intestino delgado o intestino grueso, le pregunto algo. ¿Le hacemos o no le hacemos tacto rectal al paciente? ¿Y por qué? ¿Qué buscamos en el tacto rectal en una herida de arma de fuego o sangrado. sangrado? Sangrado. Excelente. Puedo no ver, dependiendo. Si es en intestino delgado muy arriba, difícil. Pero si es en colon, sí. Entonces, ¿le tengo que hacer o no? Esa es la pregunta. ¿Le hago o no le hago un tacto rectal a un paciente con herida de arma de fuego? ¿Sí o no? Yo creo que sí, Creo que doctor. sí, Sí se le doutor. hace. Sí se le hace. ¿Por qué? Porque puede, por el porcentaje de lesiones que son bastante frecuentes, delgado y grueso, le voy a tener que hacer. Y ahí si veo un sangrado, ya sé. Lo mismo, si en el epigastrio, en la herida de arma de fuego o arma blanca, yo voy a hacer una sonda nasogástrica, sí o no. ¿Para qué le hago una sonda nasogástrica? ¿Qué puede venir por la sonda nasogástrica? Sangrado, doctor. Un sangrado. Y la sonda nasogástrica viene un sangrado. Yo ya sé que perforó el estómago. ¿Qué hago? Se tiene que operar. ¿Vieron? Son gestos mínimos, ¿sí o no? Son gestos mínimos. Y es eso lo que yo quiero que ustedes tengan en mente. Si viene un paciente con un traumatismo de abdomen por proyectil de arma de fuego, su presión está bien, está estable, pero tiene una herida de arma de fuego en abdomen. ¿Qué le hago? Tacto rectal, sonda nasogástrica, sonda vesical. ¿Qué busco? Sangrado. Excelente. Esa es la mentalidad que ustedes tienen que tener siempre. Y eso le va a orientar muchísimo a usted ante qué situación estamos, qué tan estable está nuestro paciente. Entonces ayuda bastante esas pequeñas decisiones que ustedes ya saben que debemos de hacer. Bueno, arma blanca. ¿Cuál es el órgano más afectado en arma blanca? El hígado. Hígado. Hígado por su tamaño, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los pacientes vienen con traumatismo penetrante de abdomen por arma blanca. La lesión más frecuente es el hígado. Le sigue el intestino delgado, ¿sí? Y luego vemos que hay un buen porcentaje del diafragma y luego queda por último el colon. ¿Por qué? Porque el colon está un poco más adherido a la pared, está más profundo, entonces queda menos expuesto en una lesión. Menos, no significa que no esté, pero menos es más fácil. Entonces la mayoría de heridas de arma blanca es de frente. Cuando le van a apuñalar, la apuñala de frente o de costado. Viene hacia atrás y viene y lo apuñala. Entonces ahí la apuñalan por delante o de hacia atrás lo agarra y lo apuñala. Entonces ahí vos tenés lesiones más frecuentes, es el hígado, intestino delgado y dependiendo de la lesión, si el cuchillo fue de abajo para arriba, va a tener una lesión del diafragma también.
Entonces, tomando en cuenta eso, ¿sí? Porcentaje, lesiones que busco. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que el paciente tuvo una lesión de diafragma? Primero, cuando entro a operar y miro directamente. Eso es cuando entro a operar y veo que tiene una lesión. O le hago una radiografía de tórax y veo que el intestino se fue en tórax. Eso, por ejemplo, es porque tuvo una lesión del diafragma. Entonces son cosas así que ustedes tienen que ir siempre tratando de ir juntando los datos, las sospechas. Por eso yo le pido una radiografía. Cosas así, ¿verdad? Que vamos a ir encontrando. Entonces, recuerden que tenemos trauma cerrado, trauma abierto, el abierto, arma de fuego y arma blanca. Los porcentajes son distintos por las situaciones que se presentan. ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Qué nosotros hacemos en un traumatismo? ¿Te recuerdan? ¿Qué hacemos? Viene un paciente con un traumatismo. El ABCD del trauma primero, doctor. Excelente. A, B, C, D, E. Vamos a hacer un repaso acá. El A es tener la vía aérea libre y permeable y un control de la columna cervical en el caso de que sea una caída de altura, por ejemplo. Un accidentado que le chocaron. B, respiración y ventilación. ¿Qué significa B, respiración y ventilación? ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo yo controlo? ¿Cómo ustedes Yo controlarían? creo que si la vía aérea está libre, posiblemente está respirando. Tengo que ver la presión y todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero vamos primero a respiración. Saturación. Bien. Como dijo Roseli, dijo, primero la boca. Bien. Si no hay prótesis, todo bien. Segundo, en respiración vemos saturación y el estetoscopio. ¿Vamos a usar o no vamos a usar el estetoscopio? Sí. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el estetoscopio? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en tórax? Si tiene buena. Ventilación, respiración, de pulso. Bien. Entonces nosotros ocultamos. Murmúrios vesiculares. Bien, los murmullos vesiculares. Si entra buena entrada de aire en vértice, campo medio y base, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Entonces vemos si tiene una buena respiración y ventilación. Perfecto. O si vos ves que tiene ya una cierta dificultad respiratoria, también es evidente. Entonces, A, B, C, circulación y control de hemorragia. ¿Qué significa C? Circulación. ¿Cómo yo controlo eso? ¿Cómo ustedes controlan su La circulación? presión arterial, por ejemplo, doctor. Bien, control de la presión arterial de nuestro paciente. Control de hemorragia, ¿cómo sería? Color, si está blanco, si está pálido, si está cianótico, ¿cómo sería todo eso, verdad? Bien, La parte, bien, todo suma. la Bien. histoscopía, vamos a decir Sí, también. mirándole, viendo, todo es perfecto. Estamos controlando la circulación y control de hemorragias, posibles hemorragias que estamos teniendo. Y de deterioro y evaluación neurológica. ¿Cómo yo hago una evaluación neurológica? La escala de Glasgow. La escala de Glasgow. ¿Quién recuerda la escala de Glasgow? ¿Para qué servía? ¿Qué es lo que se evalúa Para en la ver o escala? estado de coma. Bien, ¿y qué se evalúa Para ver consciência. después? Estado de conciencia, La mirada, la mirada, los reflejos, los el reflejos. habla. Motores pupilares. Bien. Motores pupilares. Entonces, ojo, hablar, boca y movilizar movimiento. Ocular, verbal, motora. ¿Cuántos puntos tiene la escala de Glasgow? 15. 15. ¿Cuál es la nota mínima en general? 3. 3. Nota máxima 15, nota mínima 3. Entonces yo le hago una evaluación de la escala de coma de Glasgow y también se evalúa el tamaño de las pupilas, si están isocóricas o reactivas a la luz. Bien, estamos entendiendo. Y ahí su escala también de traumatismo. ¿Qué significa E?
Exposição. Exposição vai ver se tem ferimento, se tem alguma fratura, né? Exposição do paciente. ¿Cómo yo hago la exposición? ¿Yo corto la ropa o no le Tengo corto que la sacar totalmente Sí. la ropa. ropa? Bien, Tirar a excelente. roupa. ¿Y tengo que cortando. Y tem mirar que- la espalda o no? Oi? Yo tengo que mirarle la Todo, región doctor. posterior del tórax, tengo Todo. que... Sim, Todo. tudo. Excelente. E também não pode esquecer, né, doutor, que tem que depois, tem que manter a temperatura do paciente, né, para que ele não tenha nenhuma hipotermia, né? Entonces yo le desvisto, miro todo, le evalúo y luego le tapo al paciente. Sí, Excelente. y después se Entonces- vuelve a evaluar desde el A, ¿verdad? Excelente. 2 veces. ABCDE, ABCDE, examen físico, laboratorio, radiografía y todo lo demás. Entonces la evaluación primaria que nosotros vamos a hacer en un politraumatismo o en un traumatismo que llegue es siempre el ABCDE. No se olviden. ¿Qué primero yo evalúo? Yo evalúo primero veo el Glasgow de mi paciente. No, Ok. doctor, siempre se inicia de las vías aéreas, o sea, tengo que hacer un general, una mirada general, pero primeramente se evalúa desde el A y después A, se B, sigue. C, D, E y después A, B, C, D, E. Y ahí yo me enfoco más en el estado de Glasgow de mi paciente. ¿Eso es una evaluación rápida o es una evaluación muy lenta? El ABCDE. Rápida. Rápida, doutor. Rápida. Bien, chicos. Estamos bien, estamos bien. Bueno, una vez que evaluamos todo un politraumatismo, un traumatismo de abdomen, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas generales? ¿Qué significa muestra de sangre? El laboratorio, vamos a hacer una tomada de sangre, Sí. Doutor, mas não tem um tempo, né, que só vai, o professor disse, depois de três horas que vai ver mesmo quanto é que teve, né, no Claro, caso. claro, claro. Pero en muestra de sangre que nosotros Essa muestra de tenemos, sangue é para ver a tipagem sanguínea, caso ahí seja está. necessário fazer a transfusão. Excelente. La muestra de sangre evalúa varias cosas. Excelente. Principalmente la tipificación, coagulograma, varias cosas nosotros pedimos de entrada al paciente al politraumatismo. Bien, muestra de sangre entonces está dentro de nuestras medidas generales. Sonda nasogástrica que nosotros dijimos y sonda vesical también. Son 3 parámetros generales que nosotros vamos a hacer al ingreso del paciente. La evaluación secundaria es la anamnesis, lugar y hora del hecho, tipo de E, arma. doutor, aí nessa parte aí que a gente está evaluando, onde é que entra a parte de a gente infundir a reposição, no caso, se ele tiver com hemorragia? Tem Bien, isso? buena pregunta. Sí, eso entra ya aquí. Cuando nosotros ya evaluamos todo el paciente, ya empezamos a tomar la muestra, sonda nasogástrica, sonda vesical y ya empezamos a hidratar al paciente. Resucitación se dice, ¿verdad? En las medidas que yo ya le hice el ABCDE, yo ya estoy evaluando bien mi paciente. Tomo las muestras de sangre, sonda nasogástrica, sonda vesical, y al tomar la muestra, nosotros ya tomamos la muestra desde el catéter. Tomamos toda la muestra y luego ya le hidratamos a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces sí, la evaluación entra ya después de la evaluación primaria, ya hacemos nosotros la resucitación y la muestra de sangre. Es inmediato, es inmediato. Cuando nosotros vamos a hacer la anamnesia de nuestro paciente, tenemos que saber el lugar y la hora del hecho, o sea, cuánto tiempo hace, dónde fue, el tipo de arma, qué distancia tuvo, si fue a quemarropa, si fue una distancia bien proporcional, número de disparos o apuñalado, cuántas veces le apuñalaron, en qué zonas. Y bueno, y más o menos te dicen los bomberos, le encontramos en el piso con un sangrado importante, encontramos en el piso, te dice. Entonces el paciente ya viene ya justamente con un sangrado importante ya antes de llegar al hospital. Entonces la anamnesia ayuda bastante para nosotros. Se llama cinemática del trauma, cómo es lo que ocurrió, para que vos puedas tener la idea o razonar qué órgano, qué le está pasando probablemente, tengo que hidratar rápido, tengo que pasarle más sangre. Entonces esas cosas, por ejemplo, para tomar en cuenta.
En el examen físico, siempre nosotros decimos que tenemos que inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿verdad? En forma general a todo. Miramos la lesión, auscultamos, palpamos el abdomen, percutimos, se hace tacto vaginal o tacto rectal siempre. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Un examen físico, un buen examen físico. Y a partir de ahí, yo le voy a hacer los métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Qué significa métodos auxiliares de diagnóstico? ¿Qué significa eso? Os exames complementares, doutor, seriam? Para ajudar, raio-x, ultrassom. Bien, excelente, excelente, excelente. Eso serían métodos auxiliares de diagnóstico, los estudios que vamos a hacer. ¿Cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico a un paciente con traumatismo de abdomen? ¿Qué es lo que se le puede solicitar? Primeramente, vamos a ver nosotros que se puede hacer varios estudios como tomografía, ecografía, LPD, que es lavado peritoneal diagnóstico, radiografía de tórax o de abdomen, dependiendo de lo que vos solicites. La tomografía tiene que ser de doble o triple contraste, de ayuda para definir trayectoria del proyectil inclusive. Entonces, una tomografía simple no es que ayuda tanto, tiene que ser una tomografía con contraste, doble o triple contraste. Ecografía es sensible, no invasivo, bajo costo, es portátil, se puede hacer en la sala de urgencia, entre 3 a 5 minutos ya definís varias cosas y también podemos repetir cada tanto. Entonces podemos evaluar. La ecografía es muy buena, la EcoFAS es muy buena, ver buscar líquido libre. De repente te da la opción de ver si hay hematomas hepáticos, renales, vaso. Te ayuda bastante la ecografía. La tomografía te define más. La ecografía vos podés llevar y hacer. La tomografía vos tenés que llevarle al paciente. El lavado peritoneal diagnóstico, ustedes ya escucharon en LPD. ¿Alguna vez ya escucharon? Lavado peritoneal diagnóstico. ¿Ya escucharon alguna vez eso? No, doctor, yo Não. creo que se hace el lavado peritoneal cuando hay, puede ser secreciones purulentas o líquido en abdomen, se hace ese lavado y después se aspira, pero como diagnóstico yo no escuché. Bien, es casi similar a lo que estás diciendo. Es como una paracentesis. Nosotros entramos, abrimos la región del ombligo, colocamos una nasogástrica que entre por el ombligo, ¿sí? Por la cavidad, y mandamos suero. Como 1 litro de suero mandamos y luego aspiramos. Y al aspirar, nosotros observamos si tiene sangrado o si viene líquido intestinal o restos alimenticios. Eso te indica que hay una perforación de algún órgano y hay que entrar a operar. Eso significa lavado peritoneal diagnóstico. Abrir una pequeña incisión en el ombligo, se coloca una sonda nasogástrica, se envía suerito, se aspira, inclusive se envía para laboratorio y se controla para ver qué cantidad de sangrado, todo eso, lo demás, ¿verdad? Entonces O lavado senhor peritoneal faz diagnóstico. isso, doutor? Y ahí está, esa es una buena pregunta. Si ya hice, yo ya hice. Si se hace aún, ya no se usa más. No es una opción ya, a no ser que el paciente esté demasiado inestable, no tenemos EcoFAS, varios que otras situaciones que podría darse para hacerle un lavado peritoneal diagnóstico. Hoy en día ya no se hace más, no se utiliza más. ¿Por qué? Porque ya tenemos la ecografía dentro de las urgencias y se utiliza para buscar líquido libre. El lavado peritoneal se utilizaba antiguamente a pacientes que ya no había estas otras opciones. Solamente podíamos abrir, enviar suerito, aspirar, venía sangrado, entramos a operar. A veces el sangrado era por un golpecito, una pequeña contusión hemorrágica adentro, pero no era para abrir el abdomen. ¿Entienden? Por eso es lo que dice lesiones mínimas que no requieren tratamiento quirúrgico, pero yo ya entré a operar. ¿Por qué? Porque ya vino, me manchó de sangre ya mi suerito que yo envié adentro.
Entonces puede ser un traumatismo, por ejemplo, hepático o un traumatismo de vaso con lesiones mínimas que sangraron un poquitito y paró el sangrado, ¿verdad? Y yo entro a abrir todo el abdomen para buscar el sangrado y veo que es una lesión superficial de los órganos. ¿Entiendes? Un paciente que está, por ejemplo, intubado con traumatismo de cráneo, que yo no voy a poder moverle fácilmente para hacer tomografía y lo demás, entonces le hacía antiguamente un lavado peritoneal diagnóstico. Entonces hoy en día se hace ecografía, porque es portátil, fácil de manejar, EcoFast. Entonces, pero como entra dentro de nuestro método auxiliar diagnóstico, el lavado peritoneal diagnóstico es abrir el ombligo, colocar una nasogástrica, enviar suerito, aspirar y ver el contenido. ¿Entienden? Pero hoy en día, como yo le mencioné, ya no se utiliza más esto. Se utiliza más todos los otros métodos de diagnóstico. ¿Sí? Pero sigue estando siempre vigente dentro de los métodos auxiliares de diagnóstico en un traumatismo de abdomen. En ocasiones especiales tal vez se podría utilizar. Pero bueno, le explico que era una opción. En la época se utilizaba, era una opción. Hoy en día la ecografía es más fácil de usar. Tomografía hay que moverle al paciente. Lavado peritoneal vos no le tenés que llevar a ningún lado, vos tenés que abrir ahí nomás. Paciente intubado, claro. Radiografía de tórax. ¿Para qué le hacemos radiografía de tórax? Para ver fracturas. ¿Qué significa neumoperitoneo? Sí, Ah, no aire en el peritônio. peritoneo. ¿Y qué significa? Pode dar devido ao rompimento do órgão oco. Debe haber una perforación del peritoneo. Bien. ¿Qué se podía haber perforado para ver aire en el peritoneo? Os intestinos, doutor? Bien, el intestino. O sea, perforación intestinal podría darnos entonces neumoperitoneo. Entonces, ¿qué yo le pido? Radiografía de Doutor, tórax. o estômago também pode dar? Sí, claro. Estómago, todo el intestino, todo colon. Si se perfora, en una radiografía de tórax podemos encontrar, además de fracturas costales y todo lo demás, se puede observar un neumoperitoneo, que es aire debajo del diafragma y encima del hígado. Tenemos los signos de Poupart y de Joubert. ¿Recuerdan? Poupart y Joubert. Eso es lo que podemos encontrar nosotros en neumoperitoneo y eso nos permite a nosotros decir, wow, este está perforado algún intestino, es un paciente para entrar a operar. Es un indicador quirúrgico, ¿verdad? De una perforación. En un traumatismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones de lavado peritoneal diagnóstico, EcoFast y tomografía axial computarizada de abdomen? Las indicaciones van a ser el LPD, documentar hemorragia, si es que está hipotenso el paciente, no le puede movilizar, llevar, hacer los estudios, le hace un lavado peritoneal diagnóstico para ver si hay hemorragias. Ya le mencioné que ya no utilizamos más. EcoFast, documentar si hay líquido libre, si está hipotenso. Y TAC es para documentar lesión orgánica si la presión arterial es normal. Si mi paciente está estable, yo le voy a hacer tomografía. ¿Entienden? Si mi paciente no está estable, no le voy a poder hacer, voy a tener que optar por la ecografía o por el lavado peritoneal. ¿Entienden? Paciente inestable no se puede hacer tomografía. ¿Por qué? Porque yo no le voy a poder movilizar hasta el tercer piso, segundo piso, ni si está al lado, no le puedes movilizar, porque no está estable el paciente. Entonces, para tomar en cuenta, las indicaciones son pacientes inestables, paciente estable. Esto ve líquido en la ecografía, LPD te muestra hemorragia si viene por la aspiración, y la tomografía ya te muestra si hay una lesión orgánica ya. Eso es muy bueno, pero hay indicaciones. ¿Cuál es la ventaja del LPD? Lavado peritoneal diagnóstico. Diagnóstico temprano, se puede hacer en todos los pacientes, es rápido, tiene 98% de sensibilidad porque voy a abrir y ver si hay sangrado o no.
detecta lesiones del intestino porque vos aspirás y viene contenido intestinal, ¿sí? Y no es necesario hacer ningún traslado, ahí mismo le podés hacer. ¿Vieron? Tiene una buena, eh, ¿cómo te voy a decir? Una buena ventaja, pero, pero la desventaja es que es invasivo porque tenés que abrir, no es específico, muy poca baja especificidad, porque el sangrado que puede venir puede ser de una lesión de un grado 1 de hepático por una escoriación, por ejemplo, hepática, una laceración pequeña que sangró un poquitito y paró, pero al enviar el suero a lavar, a mezclar, ya viene una cantidad, entonces vos ya pensás que es un sangrado importante, ¿entienden? Por eso yo le estoy mencionando eso ahora, que es invasivo, es poco específico, no detecta lesiones de diafragma, ahora viene el problema. Imagínense que esté sangrando zona 1 y zona 2. No vamos a poder ver porque el retroperitoneo tiene el peritoneo que lo cubre. ¿Recuerdan eso que cuando empezamos la clase hablamos del retroperitoneo? Que a veces forma hematoma y tenemos que abrir para poder ver. Bueno, eso ya no te muestra. Entonces, el LPD es bueno, pero a la vez no es muy específico. Es sensible, no específico. La ecografía, la ventaja es, te da un diagnóstico temprano, se puede hacer en todos los pacientes, no invasivo, rápido, podemos ir a andar repitiendo. Tiene 86 a 97% de certeza de lesiones, dependiendo del que hace la ecografía. Y no es necesario trasladar a nuestro paciente. Ahí mismo podemos hacerle la ecografía. Pero es operador dependiente, depende mucho del que lo haga y qué tipo de máquina tenga para detectar lesiones importantes. Distorsión del gas intestinal y aire subcutáneo ya no nos permite visualizar bien adentro cuando hay eso. No detecta lesiones del diafragma, no detecta lesiones de intestino ni tampoco lesiones de páncreas. Solamente te dice que hay líquido, ¿verdad? O a veces un hematoma. Pero ya es mejor que el LPD. La tomografía, lo más específico para lesiones, 98, 92, 98% de sensibilidad o de certeza. Es mayor la certeza. Es mayor que la ecografía. ¿Sí? Pero la certeza de LPD no tiene. Mayor costo y tiempo. No detecta lesiones al diafragma. La tomografía no detecta lesiones de diafragma, chicos. La resonancia es la que detecta. Lesiones de intestino y algunos del páncreas tampoco a veces nos da para detectar, pero hay que trasladar al paciente hasta la máquina de tomografía, o si no hay tomografía, vos tenés que mandar a ese paciente, por ejemplo, a un centro, un otro hospital, por ejemplo, o un hospital privado si es que tiene que hacerse la tomografía. Entonces hay ventajas, desventajas dentro de las opciones que tenemos. Lavado peritoneal diagnóstico versus ECOFAST versus tomografía. Tenemos indicaciones, ventajas, desventajas. ¿Qué tal? ¿Se entendió más o menos? Siendo Solamente que depende mucho del paciente cómo esté para hacer estos estudios, ¿verdad? Tenemos un paciente con traumatismo cerrado de abdomen. Tenemos un traumatismo. Nosotros tenemos que ver si el paciente tiene un traumatismo cerrado de abdomen con hemodinamia inestable o con hemodinamia estable. Si el paciente está inestable, tenemos que ver signos abdominales patológicos, por ejemplo, irritación peritoneal, ¿sí? Si es positivo, hay que entrar a operar urgente. Si es negativo, no hay, por ejemplo, signo de irritación peritoneal, ecografía o LPD. ¿Por qué no hay tomografía en esta opción? ¿Por qué no hay un TAC aquí? por causa da estabilidade do paciente. Excelente. Paciente inestable, nunca le vamos a hacer una tomografía. ¿Entiendes? Vamos a movilizarle al paciente. Imagínense que ya hay un hematoma y vos le estás moviendo hasta llevar, trasladarle, la ambulancia golpea todo ahí la camilla. Va a sangrar más este paciente. No está estable para hacerle. Por eso yo tengo que saber. Traumatismo cerrado de abdomen.
Si está inestable, buscar si hay, por ejemplo, signo de irritación peritoneal, yo le entro a operar. Si el paciente es negativo, signo de irritación peritoneal, pero el paciente sigue inestable, yo le hago una LPD o una ecografía, ¿sí? La ecografía, si sale positivo para sangrado, líquido libre, hematomas o lavado peritoneal, te sale positivo para un sangrado, de repente viene líquido intestinal, se opera. Si es negativo la ecografía y el lavado peritoneal, el paciente inestable, el paciente queda en observación. ¿Entienden? El paciente queda en observación aún. Son las varias opciones que puede pasar. En un traumatismo cerrado, donde el paciente está con hemodinamia estable, yo le puedo pedir ecografía y tomografía. Si la eco y la TAC te revela perforación intestinal, líquido libre, traumatismo, hematomas en zona tal, lesión renal, lesión hepática, vaso, esplénica, entonces te da positivo, se opera. Si te sale negativo la TAC, se queda paciente en observación. Entonces son dos vertientes, dos salidas que siempre tenemos. Traumatismo cerrado abdomen se clasifican según su inestabilidad o su estabilidad hemodinámica. Inestable, signo de irritación peritoneal, se opera. No tiene signo de irritación peritoneal, LPD o eco. Si esto sale positivo, se opera. Si sale negativo, se queda en observación. Traumatismo cerrado de abdomen, paciente hemodinamia estable, eco y TAC. Se identifica lesión, se opera. No hay lesión, se queda en observación. ¿Bien? Eso es la forma de manejo, el algoritmo que nosotros vamos a utilizar para un paciente con trauma cerrado. ¿Qué tal ahí? ¿Se entendió un poquito de esto hasta ahora? Sí, doctor. Bien, chicos. Sí. Bien. Ahora otra ventana, otra observación. Paciente con traumatismo de abdomen, pero es abierto. El abierto puede ser por arma de fuego o por arma blanca. Traumatismo, trauma abierto, dice, traumatismo penetrante de abdomen. Puede ser por arma de fuego o arma blanca. Si el paciente arma de fuego, ¿hay que dudar o no hay que dudar, chicos? ¿Dudamos o no dudamos para operar? ¿Qué le parece? ¿Vamos a esperar o entramos a operar? ¿Qué tenemos que hacer con un traumatismo penetrante de abdomen? Por arma de fuego. Creo que hay que entrar a operar, ¿verdad, doctor? Sin dudar. ¿Vieron? Directo aquí, la protomía urgente. ¿Por qué yo entro a operar arma de fuego? Directo. A ver, ¿por qué? Y puede haber lesionado grandes órganos, puede quedar el proyectil adentro. Hay muchas causas también, puede haber lesiones grandes. Bien, Hemorragia interna. bien. ¿Qué más? Yo voy a esperar que mi traumatismo de arma de fuego se inestabilice para yo entrar a operar o yo entro a operar lo antes posible. Lo antes posible. Claro, porque todo lo que estamos pensando es cierto. Tenemos que nosotros ver, sospechar todo lo demás, todas las lesiones posibles. Hay que entrar a abrir el abdomen porque dijimos que proyectil de arma de fuego puede perforar intestino, órganos, las vísceras de gran volumen, tamaño. Entonces hay que entrar a operar. Entonces, indicación de laparotomía, sin dudar, es traumatismo Trauma de abdomen. por Arma de fuego. preguntísima de todos los tiempos. Este es: ¿se opera o no se opera un traumatismo de arma de fuego? ¿Y por qué te dice? Se entra a operar porque por la cinemática del trauma y la velocidad del proyectil, las probabilidades de una lesión de una víscera es muy grande. Entonces, por esa razón es que se opera directamente el arma de fuego. Se podría operar, ese ya es otro capítulo, ¿verdad? Ese ya entra en un debate postquirúrgico. Porque si vos no entras a operar un arma de fuego y esperaste mucho tiempo, se puede morir tu paciente. Entonces la idea es que ustedes sepan que un traumatismo penetrante de abdomen por arma de fuego se opera. Eso sin dudar, chicos, sin dudar tienen que recordar eso.
Hay indicaciones distintas cuando hay duda diagnóstica, hay varias guardias distintas, pero hasta ahora este algoritmo es demasiado importante conocer, entonces ya me ordena mi mente y yo ya sé que tengo que operar a este paciente porque al abrir puedo encontrar lesiones. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si es arma blanca? ¿Se opera o no se opera? ¿O se espera algo? ¿Qué le parece a usted? Yo creo que se opera también, doctor, dependiendo, claro, que de la lesión, de dónde fue la perforación. ¿O depende más de estos Estado dos? que Si está el paciente- estable o no. Bien. Si el paciente está estable, ¿qué hacemos, Roseli? Mira un poco tu algoritmo. ¿Qué significa no peritonismo? Que no tiene signo de irritación. Peritoneal, retroperitoneal. No, peritoneal, está bien, peritoneal. Bueno, si el paciente no tiene, por ejemplo, signo de irritación peritoneal, ¿qué nosotros tenemos que definir? Si la herida es penetrante o la herida no es penetrante. ¿Qué significa penetrante, no penetrante? Si perforó, no el peritoneo, doctor. Excelente. Para que yo diga que es un traumatismo abierto de abdomen, tiene que perforar el peritoneo. ¿Sí? Si no perforó el peritoneo, no es penetrante. Observación. ¿Qué significa? Que era una herida de abdomen. Fue un corte de abdomen, de la pared. ¿Entienden? Es como un corte en la pierna, en el brazo. Fue un corte en el abdomen. O sea, no hubo lesiones internas. Probablemente solamente pared abdominal, herida, piel, celular. ¿Entienden? Y eso significa que se queda en observación. Bueno, nosotros estamos pensando en eso. Eso podría pasar. ¿Escucho? Doctor, Euclides. ¿y cuando el paciente llega con la arma blanca en el cuerpo? Sí, se opera. Eso ustedes no tienen que dudar. Si ya viene con arma blanca, buenísima pregunta. Si ya viene con el arma blanca en abdomen o en tórax, donde esté, se tiene que operar a este paciente. No duden de eso. Eso hay que entrar a operar, ver qué es lo que lesionó. Entonces sí, eso sí. Pero si el paciente viene con una herida y vos no sabes si es penetrante o no, pero no tiene signo de irritación peritoneal, el paciente queda en observación. O, ¿cómo yo sé que es penetrante y no penetrante? Eso es lo que quiero llegar ahí. Paciente está estable. Doctor, No tiene en el irritación caso, peritoneal. voy a dejar una observación para ver si va a continuar estable en el caso, con hemodinamia, o si va a haber un peritonismo, algo así. Bien. Y ahí yo tendría que hacer que un ataque o una eco para verificar. Excelente. Así mismo es. Ese mismo punto de vista tenés que tener. Se queda en observación para nosotros observar y estudiarle mejor. Pero antes de llegar ahí, yo quiero que ustedes vean, si el paciente está con herida de arma blanca, está estable el paciente. Pero ¿cómo yo sé si la herida es penetrante o no es penetrante? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo uno puede saber? Bueno, el Euclides dijo, si es que viene con una herida directo en abdomen con el arma blanca, sí, es penetrante. Pero si viene con la herida nada más, ¿cómo yo sé que perforó o no perforó el abdomen? ¿Cómo yo sé eso? ¿Qué se hace? Y un ataque, ¿verdad? O una eco. Uma ecografia, doutor. ¿Y por qué aquí está dividido así en dos? ¿Por qué ahí no hay TAC en el medio de ella aquí? No hay ecografía ni TAC. Y puede ser por el caso que dijo Euclides, por ejemplo, o si yo veo ya salida del líquido, si él está inestable con su hemodinamia, o sea, tengo No, que sí, analizar tiene que todo. estar estable nuestro paciente. Inestable Sí, es pero otro parámetro. para que, o sea, ok, tiene que estar estable. Okay. Tiene que estar estable. Entonces, tendría que ver si tiene pérdida de líquidos o... Bien, bien. Buenísima. O de repente sale el epiplom. Exacto. Bien, bien, bien. Pero a veces la lesión es puntiforme. Yo tengo un paciente con destornillador, no sé cómo es en portugués destornillador. Chave de fenda. Ahí está. Yo tengo un paciente con una herida de eso. Chiquitito, no va a salir nada de Pero, eso.
Pero si yo veo que tiene una herida con una llave de fenda de destornillador, yo ya tengo que pensar, tengo que hacer rápidamente un ataque porque por la profundidad, porque normalmente es más largo. O sea, Claro, pero el tengo paciente que ir no por la sabe, lógica también. claro, pero el paciente no sabe si le entró hasta dónde o solamente le perforó la pared. Por eso E yo te pode dije, não sangrar, né, doutor? Aparentemente não sangra, né, doutor? y eso también Esse que puede é o ser peligro, né? pequeño, es muy... Doutor, Marco, sim, eu vou com o dedo e vou fazer o toque no orifício para ver onde ele percorreu. bien, bien, Marco, ahí llegamos. Se hace una anestesia local en la región de la herida y se explora. Pero como si el orificio es pequeñito, se corta con el bisturí la piel, se abre más y se observa. ¿Entienden? Y si llegó a perforar el peritoneo, ya saben ya es una herida penetrante. ¿Entienden? Si no llegó a perforar, se queda en observación. Si llegó a perforar, porque yo hago una visión directa, que tampoco garantiza, pero es directo. Si la herida sale positivo para penetrante, pero el paciente está estable, ahí recién yo le hago la TAC o un lavado peritoneal o una ecografía, ¿está bien? Entonces, esas cosas, por ejemplo, tenemos que saber nosotros. La herida se explora. ¿Entienden? Doutor, até porque é muito importante nessa exploração que tu vai ver se ele foi realmente, se ele transfixou o peritoneu ou se ele ficou solamente superficial na pele e o caminho que seguiu. Exactamente. E na ponta da luva vai vir o sangue, lógico, e dependendo se for intestino, vai vir com parte de coliformes fecales ou não. Sí, exactamente. Cosas así es lo que tenemos que aprender aquí. Vamos a repetir otra vez entonces. Traumatismo abierto de abdomen. Un traumatismo por arma blanca. Si está estable, no hay signo de irritación peritoneal, tengo que definir si es penetrante o no. Entonces se explora la herida. Si no penetró en observación, si yo exploro y veo que penetró, pero no hay peritonismo, el paciente está estable, yo le voy a hacer tomografía porque da para mandar el paciente para hacer una tomografía porque está estable. O un lavado peritoneal o inclusive una ecografía. Eso, por ejemplo, a partir de que yo ya sé que es penetrante. Cuando no es penetrante, se queda en observación, no irrita, no duele. Si quiero, le puedo pedir una ecografía, ¿entienden? Se puede también. La diferencia es que la no penetrante se queda en observación, la presión está bien, todo está bien, entonces estamos evolucionando bien. Pero se queda en observación. Bien, más o menos. Si la herida penetrante, la TAC sale positivo para lesión intestinal, lesión hepática, se opera. Si sale negativo, los estudios se queda en observación. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? A ver, ¿qué es lo que nosotros le dejamos en observación para qué? La hemodinâmica. Para ver se fica instável mesmo, né? Se não deprime, né, doutor? Exactamente. ¿Qué más? Peritonismo. Peritonismo. Y si sale positivo para todo eso, se opera. Se opera, ¿verdad? O dentro de la observación le hago los estudios. ¿Está bien? Bien. Entonces, muy importante manejar el algoritmo. Hoy vimos, entonces, hasta ahora estamos viendo el doutor, e nesse caso de trauma aberto em observação, já entra com alguma medicação? Antibiótico, alguma coisa por causa do ferimento? Claro, le vamos a dejar con antibiótico, pero sin analgésicos. ¿Por qué sin analgésicos? Porque tenemos que ver si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, ¿entienden? Por eso queda en observación sin analgésico. La misma cosa. Professor. Sim, te escuto. Deixa eu tirar uma dúvida. Em caso esses objetos cortantes, né, de arma branca, eles estejam, no caso, enferrujados,
Porque no caso pode ser um machado, pode ser qualquer outra coisa, não somente uma faca. Claro. ¿Cómo que es feito eso? La misma situación, ¿verdad? Se hace el mismo algoritmo, pero el paciente que queda en observación, nosotros tenemos que hacerle suero antitetánico. ¿Está bien? Le vamos a tener que agregar el suero, no la vacuna, sino el suero antitetánico que hay también en PAI, y le pasamos el suero antitetánico al paciente. Buenísima pregunta eso. Está muy buena esa. ¿Qué le hacemos si es una herida que está así? Nosotros le hacemos la misma situación, solamente que en observación ya le pasamos suero antitetánico, pero sin analgésicos. ¿Por qué? Porque buscamos irritación. Para no mascarar, doctor, alguna posible infección, inflamación. Escucha. Sim. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro que sim. A pergunta da Dice perguntou se o paciente chega com uma arma enferrujada. E caso o paciente não chega com essa arma e não sabe que foi enferrujado, não tem que entrar já com o soro antitetânico? Excelente. Você não sabe de onde, como que estava a arma, como que... A procedência, né? Claro, buenísimo. Buenísimo. Ese es un tema, le quiero mencionar algo ahora. Ese fue un tema muy discutido. Muy discutido. ¿Por qué no se le hace versus? Si se ve, evidentemente se hace, si no se ve, no se hace solamente, se aplica la antitetánica. Entonces se quedó en lo siguiente. Si el paciente ya vino a la urgencia con una herida, arma blanca, o lo que sea, nosotros ya le hacemos el suero antitetánico, ¿sí? Si el paciente viene con una herida que suturamos, le mandamos a aplicar antitetánica, es un ambulatorio. Entonces la aplicación de vacuna antitetánica quedó para el ambulatorio y los pacientes internados se le hace el suero antitetánico. ¿Entienden? Se le hace el suero antitetánico. Entonces sí debería de hacerse suero antitetánico a los pacientes con herida con un arma que nosotros no sabemos si estuvo o no con herrumbres. Entonces sí se hace. ¿Está bien? Sí se hace. Excelente. Y lo más importante de todo, no se hace analgésicos. Siempre insisto, no se hace analgésico en los pacientes que están en observación. Recuerden eso. Si no es más cara todo. Trauma cerrado, trauma aberto. E doutor, tem um ponto aí, né? Às vezes a família, né? Ela quer que a pessoa fique, não sinta dor, né? E ela pressiona o profissional para que faça o analgésico, né? A gente ainda tem que lidar com isso, né? Excelente. Ahí ya viene la parte humanística donde ustedes tienen que tratar de sentarse y hablar con un representante de la familia que esté un poco más lúcido, ¿verdad? Hablen con ellos y a él se le dibuja, se le explica y él es el portavoz de hablar con los familiares. Entonces ahí voy a tener solamente una sola forma de hablar. Entonces escucha solamente uno de ellos y él es el responsable de explicarle del por qué no se le está haciendo analgésico. Porque va a enmascarar y si hay algún dolor mayor a la intensidad y los estudios apuntan a algo quirúrgico, se opera al paciente para no opacar eso. Bien, buena pregunta. Muy difícil, pero hay que tratar de siempre hablar con un solo familiar. Bueno, ¿cuál es el manejo definitivo con los traumatismos? Traumatismos de vísceras macizas. ¿Qué significa vísceras macizas? Ejemplo, ¿cuáles son las vísceras macizas que nosotros tenemos en el abdomen? Hígado. Después. Baço. Y retroperitoneal, que hay un órgano. Riñones. Riñones, hígado, vaso, riñones. Traumatismo hepático. Miren un poco. Acá nosotros vemos que doutor, posso falar que útero também ou não? Útero entra dentro del abdomen pelviana ya. Ah, tá. Ellos ya entra ellos entran en la clasificación de por zonas. Pero también es un órgano. Um maciço, assim, para falar, órgão maciço, sim, né? Claro, también entra, exactamente. Pero en frecuencia de lesión vamos a hablar de estos tres: hepático, vaso, renal. En el traumatismo hepático tenemos que nosotros describir el grado de lesión y describir la lesión. ¿Qué significa? ¿Qué estudio me permite ver este grado de lesión?
antes de empezar, ¿qué estudio me permite ver el grado de lesión del paciente? Ecografía, doctor? Bien, te permite ver algo, pero aún no te define. ¿Qué más? La TAC ¿Qué tipo de TAC? Com contraste, doutor? ¿Una TAC con qué tipo de contraste? con contraste. Es el iodado. Sí, pero el contraste es eh, doble contraste, triple contraste, contraste de vía oral, endovenoso. ¿Qué tipo de Contraste contraste? triplo, o senhor falou naquela hora, triplo. Puede ser doble o triple contraste. Bien. ¿Qué significa doble y triple así para que podamos entender? Olha o senhor explicando mesmo. Bien, chicos. El traumatismo de abdomen, recuerdan que vamos a pedir tomografía con contraste. El contraste oral es tomando el contraste para pintar todo el intestino y ver si hay una perforación intestinal, hay una fuga de contraste. El endovenoso y arterial se envía el contraste en la vena y también en las arterias. Fase temprana, fase tardía. Pinta la arteria. ¿Qué hace la arteria? Llega hasta el riñón. ¿Qué hace la vena? Saca del riñón. Entonces vos ves si hay fuga de contraste también y pinta todo el órgano. Entonces se ve bien pintado el hígado y ahí ves si hay lesiones o no. ¿Entiendes? Y el otro Isso que é enviar, duplo, doutor? Isso que é é duplo, doble. contraste? el doble Quando contraste. é vena Oral e artéria? es oral y endovenoso. Ese es doble contraste. Después vos tenés el triple contraste que envías por recto. ¿Qué se envía por recto? Es como un enema varitado. Se envía un contraste por recto. Envía y te pinta todo por debajo también. Entonces vos tenés oral, endovenoso y por debajo. Vos le envías el contraste y le pinta todo el abdomen, todo lo demás, y eso te permite dar mejor visualización. Imagínense que voy a enviar por recto y el colon sigmoide era que estaba perforado, entonces se pierde el contraste ahí y ahí ya se observa directamente y tenemos un traumatismo de víscera, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces es muy bueno pedir mínimo doble contraste, mínimo, oral y endovenoso. Dentro del endovenoso hay fase arterial, fase venosa, fase temprana, fase tardía. ¿Qué significa fase temprana y fase tardía? Que uno, cuando empieza a ir el contraste por los vasos renales o vasos hepáticos, ya empieza a perder la tinta. O en el regreso. Entonces, primero entra por la arteria y sale por las venas. ¿Sí o no? Entra por las arterias, salen por las venas. Entonces, ese trayecto de entrar y salir, temprano y tardío, eso te permite visualizar zonas de lesiones vasculares y zonas de lesiones del parénquima del órgano. Entonces, tiene que ser tomografía de abdomen con doble contraste oral y endovenoso o triple contraste, dependiendo de lo que vos estás sospechando, ¿verdad? Entonces, en este caso, doble contraste mínimo y va a pintar el órgano. Al pintar el órgano, en este caso el hígado, te permite ver grado 1, 2, 3, 4, 5. El grado 1 forma un hematoma. ¿Está bien? ¿Qué significa subcapsular? Subi. Debajo de la cápsula de Gleason. Debajo de la cápsula de hepático. Menor de 10% del área de superficie. Se calcula un poco el tamaño, ¿verdad? El hígado es bastante grande. Y vos mirá, tiene una pequeña porción con un hematoma pequeño. Significa que tiene un traumatismo hepático grado 1. Pero no solamente es el hematoma, podemos encontrar también un desgarro capsular menor de 1 centímetro de profundidad. Una lesión, un hematoma de menor de 10% y menor de 1 centímetro significa que tenemos un hematoma o un desgarro. Esto de aquí, o puede ser juntos también. Esto es un grado 1.
¿Entienden? Y esto solamente se puede ver con tomografía con contraste, porque pinta bien al órgano y te permite visualizar esa diferencia. ¿Se entiende el grado 1? Sim, doutor. El grado 2 es un hematoma entre 10 a 50% ya de área de superficie, aumentó. Y mayor, justamente, mayor de 1 centímetro tiene que ser. Intraparenquimatoso. Menor de 10 centímetros, intraparenquimatoso. Dentro del hígado. Entra la herida, el hematoma, nada más, dentro del hígado y tenemos nosotros más o menos menor de 10 centímetros el hematoma dentro del hígado. Y el desgarro sí es de entre 1 a 3 centímetros de profundidad, pero menor de 10 centímetros de longitud. Entonces, un hematoma, un traumatismo hepático grado 2 tiene un hematoma que abarca hasta 50% de superficie, menor de 10 centímetros dentro del parénquima, y un desgarro de 1 a 3 centímetros de profundidad. ¿Sí? Entonces, esto sería un hematoma grado 2. ¿Qué significa? Que hasta ahora podemos aguantar. No se opera hasta ahora. Un grado 3, un hematoma grado 3, ya es mayor del 50%. ¿Sí? El hematoma puede abarcar ya un 10 centímetros, mayor de 10 centímetros el hematoma dentro del parénquima del hígado. Y puede haber inclusive un desgarro mayor a 3 centímetros de profundidad. Un grado 3 ya está ahí cerca de operar o no operar, porque aún queda debajo de la cápsula, ¿sí? Un grado 4, ¿qué dice grado 4? A partir de grado 4 ya no hay hematoma, hay un desgarro. Ahí ya empieza. Entre 25 a 75% del traumatismo hepático en uno o más segmentos, ¿sí? De 1 a 3 centímetros, nosotros ya vamos a ver que hay una lesión importante que ya hay que entrar a operar. Entonces, a partir de grado 4 es quirúrgico. Grado 5, ruptura ya de mayor de 75% del lóbulo hepático o mayor de 3 segmentos. ¿Entendés? Hay 8 segmentos en el hígado y mayor a 3 segmentos ya es un desgarro grado 5. Y grado 5 puede haber un desgarro por lesiones venosas justa-hepáticas o lesiones venosas ya a nivel del pedículo vascular. Entonces podemos tener un grado 5, es demasiado grave. Grado 4 también es grave. Entonces, resumiendo, el traumatismo hepático se hace justamente una tomografía con doble contraste mínimo, pinta al órgano y te diferencia en hematomas y desgarros. Hematomas y desgarros. Hematoma y desgarro. Grado 1, 2, 3 es conservador. Grado 4 y 5 es quirúrgico. ¿Está bien? 1, 2, 3 conservador. 4 y 5 es quirúrgico. ¿Se entendió más o menos? E esse do segmento, né, doutor? O senhor falou que tem 8 segmentos, seria o fígado el hígado tiene 8 segmentos, de los cuales lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Entonces ponerle que un lóbulo derecho va a tener 4 segmentos y el lóbulo izquierdo tiene otros 4 segmentos. Y 3 segmentos afectados en un lóbulo ya es casi todo el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo, casi todo lesionado. Por eso es un grado 5. Entonces es importante saber eso. Entonces tenemos lesiones importantes en el hígado que la tomografía con contraste te define. Imagínense entonces, la ecografía no te va a permitir ver esto, porque nosotros utilizamos una regla con centímetros dentro de la tomografía para medir el tamaño, medir la superficie. Entonces es importante saber que la tomografía se hace a estos pacientes. El 1, el 2, el 3, el paciente se puede hacer una tomografía porque está estable, ¿verdad? A veces el 3 se queda como un 4, a veces el 4 va a un 5, entonces es importante saber esto, definir un poco esto. A veces el paciente está estable, vos te vas, le haces la tomografía y te encontrás que tiene una lesión grado 4, grado 5, un hematoma importante, ¿verdad? Grado 1 y 2, conducta expectante.
igual o mayor a 3 se puede explorar, identificar el lugar del sangrado, se puede hacer una reparación o control de daños. ¿Qué significa control de daños? Reparación es dar puntos. ¿Y control de daños? Operar, doutor? Não sei. Control de daños es operar, pero ¿qué hacemos nosotros en control de daños? Explorar para ver se não aconteceu em outros órgãos, eu não sei. Ou para ver se o fígado está funcionante, né, doutor? Também tem isso, né? Control de daños. Roseli, control de daños. Bueno, control de daños. Yo creo que podría ser, por ejemplo, después de hacer los estudios, ver qué es lo que se lesionó, cuál es el grado de la lesión y ver cómo sería, si se puede esperar o si se tiene que hacer inmediatamente. Yo creo que sería en ese sentido, ¿no? Puede ser, está muy bien. Repito, lesiones grado 1 y 2, yo no entro a operar, es expectante, conservador. Hasta grado 3 puede ser conservador, pero a veces en grado 3 el paciente está inestable, yo entro a operar. Si hay algo para suturar, algún punto que está sangrando, yo doy un punto para el sangrado, reparamos. Ahora, si yo no puedo dar un punto, yo coloco compresas. Compresa, comprimo todo lo que hay, paro el sangrado con compresas, dejo la compresa dentro del abdomen, porque es un paciente que más adelante hay que volver a lavar. Entonces yo hago solamente control de daño, yo no doy punto, no, solamente aspiro, coloco compresas y ya salgo rápido. Solamente para parar ese pequeño sangrado. Exactamente, pero vos reparás un poquito el sangrado que hubo. Comprimís ahí. Eso se llama control de daño. No hace más nada agresivo dentro de ese hígado que ya está golpeado o dañado. ¿Entienden? Y eso solamente control de daño se hace cuando yo entro a operar. Sería tipo una estabilización, doctor. Exactamente. El 1, 2 y 3 es conservador. El 3 se puede explorar. Si es que el paciente está inestable, ve un pequeño sangradito, se da un puntito si se puede. Y si no, compresa. Eso es control de daño, ¿sí? Entonces, hasta 3 se hace tratamiento conservador. 4 y 5 se opera. Bueno, eso sería trauma hepático. El traumatismo de vaso es casi similar la clasificación de ellos. Es casi similar. Tenemos grado 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 1 hay un hematoma subcapsular menor a 10%. Hay un desgarro menor a 1 centímetro de profundidad. Eso es un grado 1 de lesión de vaso. Un grado 2 a 50% y menor a 5 centímetros de hematoma que va entrando, ¿verdad? Es un hematoma en grado 2. El desgarro 1 a 3 centímetros de profundidad, pero que no abarca un vaso sanguíneo que ya esté sangrando ahí. Entonces es importante identificar bien en la tomografía. Los especialistas en imágenes es lo que más te da ya la definición, ¿verdad?, del grado. Entonces grado 1, grado 2, grado 3 hay un hematoma pero ya mayor del 50%. Este es menos del 10%, hasta 50% grado 2. Mayor a 50% es un grado 3. Un desgarro mayor a 3 centímetros que afecta a vasos trabeculares ya es un grado 3. El 1, 2, 3 sigue siendo conservador hasta lo máximo que se pueda. Un grado 4 hay un hematoma, hay un desgarro que abarca vasos segmentarios iliares y que produce ya una desvascularización mayor. Entonces en grado 4 hay que operar. Un grado 5, vaso totalmente estallado. ¿Qué significa estallado? Roto, dilacerado. Exactamente. Un accidente de motocicleta. Voy a hacer una ecografía, está un hematoma por la ecografía y le pedí una tomografía para estadificar el grado de lesión, porque primero siempre hacemos ecografía, ¿verdad? Y la ecografía te avisa, mira, hay un hematoma en hígado, hay un hematoma en vaso o un hematoma en el riñón.
Sabemos que ya hay hematoma, paciente se queda internado, se estabiliza el paciente, está estable, se hace la tomo con contraste. Y la tomo con contraste es lo que te revela el grado de lesión. ¿Entienden? Eso es lo que hace la tomo, estadificar el grado de lesión. Si ve un segmento 5, un grado 5, hay que operar. Grado 4, hay que operar. Inclusive hay una lesión vascular, hay una desvascularización del vaso. Eso sería ya un grado 5, ¿verdad? Ahora recuerdan algo. Si yo entro a operar el paciente, ¿sí? Un hematoma, entro a operar, por ejemplo, un traumatismo, paciente está inestable, no le pudimos hacer la tomografía. ¿Por qué? Porque está inestable. Entré a operar porque tenía signo de irritación peritoneal. Y encuentro que tiene un desgarro o una desvascularización del vaso. Yo saco el vaso, entonces en mi técnica quirúrgica coloco traumatismo de vaso grado 5. Y ustedes ya van a saber que un grado 5 es una desvascularización o un estallido del vaso. La misma cosa va para el hígado. Entonces yo defino mi lesión tanto por tomografía como visualmente lo que yo puedo encontrar. ¿Entienden? No solamente la tomografía te da esta estadificación, sino que a veces cuando entro a operar un paciente que estaba inestable, que no se le pudo hacer la tomografía, yo entro a operar y encuentro que tiene un desgarro, un grado 4, un desgarro, segmento, lesiones del vaso importante que está sangrando, entonces nosotros sacamos el vaso. Y ahí yo dejo que es un grado 4 o un grado 5 dependiendo de dónde tuvo la lesión, ¿verdad? ¿Se entiende? 1, 2, 3, conservador. 4, 5, quirúrgico. 1, 2, conducta expectante, hasta 3. Pero el 3 a veces se tiene que explorar. Puede haber una esplenorrafia que dar un puntito en el vaso que todas las veces no funciona. Va directamente a una esplenectomía total. Parcial ya no se hace más. Pero estamos viendo las opciones que se hacían, ¿verdad? Una esplenectomía parcial. Hoy en día se vio que dar punto en el vaso no funciona tan bien, como en los riñones también. Entonces se hace una esplenectomía total. Se saca todo el vaso. ¿Entienden? Aquí ya no hay más packing. No da. Se tiene que sacar el vaso. La diferencia del hígado es que se hace un control de daños. El hígado no puede sacar todo el hígado. Nuestro órgano vital, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Y cuál sería prioridad? ¿Hígado o vaso? En ese caso, el paciente presenta los dos. Vamos. A veces va a encontrar las dos lesiones, ¿verdad? Tanto hígado y vaso. El hígado vos podés empaquetar, pero el vaso hay que sacar. Vaso se saca. Vaso sangra, quiere sangrar. No es un órgano muy de confiar. Entonces dar puntitos, reparación con puntitos, a veces no da. Igual quiere sangrar y se complica, vuelve a punto, reopera otra vez el paciente. Entonces hoy en día ya a partir hasta 1, 2, 3, conservador. Grado 3, paciente de repente se inestabiliza, baja toda hemoglobina, ahí entramos a operar el paciente, sacamos el vaso, ¿verdad? Entonces hasta 3 se puede aguantar, se puede observar, se puede hacer la tomografía y estadificar, ¿verdad? Doutor, uma dúvida, o fígado, até quantos segmentos pode ser retirado? Para ele continuar funcionando. Se puede mantener, para que vos tengas idea, se puede mantener un lóbulo. Vos tenés 2 lóbulos, derecho e izquierdo. Puedes mantener hasta un lóbulo. Se llama hepatectomía parcial, segmentaria o lobular. Puedes sacar hasta 4 segmentos. Doutor, Sí, te escucho, Noemi. quanto tempo que demora para fazer essa recuperação de novamente do lóbulo do fígado? Buenísima pregunta. Si todo va bien, la cirugía, no hay complicaciones, complicaciones ya sea pulmonares, respiratorio, agravante,
¿sí? Si todo eso es solamente hígado, entonces nosotros estamos hablando de un proceso de recuperación aproximadamente de 30 días es la recuperación y luego a partir de los 3 6 meses el hígado empieza a estar un poco mejor, ¿sí? Entonces tiene su tiempo. Pero son cirugías muy grandes, muy grandes. Bueno, Gracias, doutor. dale, Noemí. Doutor, qual é a sua experiência, assim, com esse tipo de cirurgia do fígado? Nosotros normalmente yo tuve unas cuantas experiencias ya con traumatismos hepáticos, con lesiones y laceraciones muy importantes, donde tuvimos que realizarle a veces algunos puntitos o dos para parar el sangrado o la bilis, la salida de bilis. Entonces son pacientes muy complejos. Lo que nosotros solemos hacer es dejar un pequeño drenaje ahí, ¿sí? Cuando es solo bilis, sin sangrado. Cuando es sangrado hay que empaquetar todos los pacientes. Cuando es salida de bilis importante por esa lesión, el paciente va a tener que ir a una hepatectomía segmentaria. Entonces, realmente nosotros no hacemos, se tiene que ir en un hospital donde se haga las cirugías hepáticas que son de mayor complejidad. Entonces no es tan sencillo, hay que entrar hasta el tronco iliar, ¿sí? Y ahí se tiene que clipar o se tiene que disecar, ¿verdad? Entonces yo te diría que nosotros realmente cuando vemos un grado de lesión bastante importante, tratamos de superar el sangrado, dejar un drenajecito para drenar la bilis, para que no haga una peritonitis, y luego después nosotros tratamos de comunicar en el hospital de mayor complejidad con cirugía ya hepática, ¿verdad? Porque es una subespecialidad bastante difícil aquí. Entonces es difícil. Yo le cuento que entramos, operamos, salvamos el momento y luego el tratamiento definitivo enviamos nosotros a un centro ya hepático, ¿verdad? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, Hospital Nacional de Itagua, tenemos Hospital de Clínicas, que son hospitales con ese tipo de cirugía, ¿verdad? De mayor complejidad. Doutor, e se o paciente Gracias, doutor. Dale, pues. Euclides. se o paciente for etílico? Si va como, no entendí, Euclides. E no caso, e se o paciente for etílico? Ah, ya, entiendo. Imagínense para que usted tenga idea, trasplante hepático en Paraguay se hacía antiguamente, hoy en día ya no se hace más aquí, entonces es bastante difícil. Los pacientes etílicos sangran bastante el hígado, ¿sí? Un hígado muy duro, difícil de manejar. Se hace solamente control de daños, que es empaquetar, colocar compresas por todos los lados y empaquetar y parar el sangrado. El problema es el sangrado y después, cuando empieza a salir bilis, se opta por hacer CEPRE, drenajes dirigidos, hay varias opciones que se le puede hacer. Pero las cirugías hepáticas, como yo les mencioné, se hacen en un centro muy preparado donde vos tenés materiales necesarios. Entonces, son cirugías, por eso yo le dije, el hígado es muy difícil de manejar, muy difícil de manejar. Pero el vaso no, el vaso, como yo le mencioné, sacamos. Eso sí se puede hacer, pero el hígado no puede sacar. Excelente, chicos. Son dos órganos bastante diferentes con casi clasificaciones iguales, manejos inicialmente idénticos hasta grado 3 y a partir del grado 4 se va cambiando las formas de tratar esto. Víscera hueca. ¿Qué significa víscera hueca? O senhor quer dizer quais são? Intestino. Bien. ¿No hay qué son las vísceras huecas? Son el intestino, estómago, colon. Colon. Esto puede haber también traumatismo de ellos. Sí se puede. Y se clasifica, miren un poco. Tenemos nosotros también traumatismo duodenal. ¿El duodeno qué es? ¿Intestino delgado o grueso? Delgado. Delgado. Es la porción fija del intestino delgado. Y tenemos grado de lesión. El duodeno tenemos grado 1, 2, 3, 4, 5 de lesión. Grado 1, podemos tener un hematoma de una porción, laceración de la parte de la pared, pero sin perforarse.
Grado 2 es más de una porción el hematoma y menor del 50% de la circunferencia de la laceración. Cuando un grado 3 tiene una laceración entre una ruptura entre 50 a 75% de la circunferencia en, ¿qué significa D2? D2. Si tenemos una ruptura entre 50% a 75% de la circunferencia en el duodeno, la segunda porción del duodeno, por eso D2. Eso sería un grado 3 ya. O hasta 75%. Sería no jejum, doutor? No, este es duodeno. Viene en el duodeno. El duodeno tiene 4 porciones, ¿verdad? Primera porción, segunda, tercera, cuarta porción. En la segunda porción desemboca el complejo, el conducto colédoco y el conducto de Wilson pancreático. Desemboca en la segunda porción del duodeno. Entonces una ruptura de 50 a 75%, una laceración de 50 a 75% en duodeno. En la segunda porción ya es un grado 3. O si en primera, tercera y cuarta porción tenemos una laceración del 50 o 100%, es un grado 3 de esto. No hay que esperar un 100% en el duodeno de la segunda porción para estadificar un grado 3. Un grado 4 ya es una laceración de mayor del 75% de la circunferencia, ¿sí? Así, una circunferencia, una laceración del 75%, mayor del 75% en el duodeno en la segunda porción, que involucra ampolla y el conducto colédoco ya. Una lesión bastante grave ya es. Yo tuve un paciente con lesión en la segunda y tercera porción del duodeno, una con una lesión del 50% y otra con una lesión de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Con estadio 3 también. Los dos con estadio 3 tuve. Uno con una herida en región lumbar que afectó duodeno. Duodeno que tenga mayor a 75%, en un grado 4 sería mayor al 75% que involucra ampolla y colédoco. Eso es bastante grave ya. Y un grado 5, cuando hay una lesión masiva del duodeno y ya afectó el páncreas y hay una devascularización del duodeno. Algo importante para que ustedes sepan. ¿El duodeno qué tipo de órgano es? ¿Es órgano peritonizado o retroperitoneal? Qual a pergunta, doutor? Si el duodeno es Creo que órgano peritonizado. peritonizado o retroperitoneal. Oh, meu Deus. Peritonizado. Es un órgano retroperitoneal. El duodeno está con el páncreas, ¿recuerdan? Y el duodeno páncreas es retroperitoneal, excepto la primera porción, pero el resto está por detrás del peritoneo. Entonces, como está detrás del peritoneo, es muy difícil de identificar las lesiones. Por eso, el traumatismo duodenal tiene alta tasa de mortalidad. Altísima tasa de mortalidad tiene. ¿Está bien? Alta tasa de mortalidad tiene. Entonces, el traumatismo duodenal se clasifica en 1, 2, 3, 4, 5 las lesiones. Factores determinantes de la gravedad de la lesión duodenal. Una herida punzocortante, ¿sí? Es leve, pero una herida por proyectil de arma de fuego o contusa es más grave. El tamaño menor al 75% de la pared por arma blanca y mayor a 75 es grave para el duodeno. Localización, tercera y cuarta porción, vamos a llamarlo que es leve, pero primera y segunda porción ya es grave ya la lesión. Intervalo entre la lesión y la reparación, menor a 24 horas es leve y mayor a 24 horas es grave. Imagínense, mayor, para yo identificar una lesión duodenal grave, imagínense, mayor a 24 horas después recién. ¿Por qué se tarda en diagnosticar una lesión duodenal?
Porque é difícil, doutor, aparecer como o senhor falou, na ecografia, não tem como saber, é isso? Excelente. Porque es un órgano retroperitoneal en la ecografía, difícil de visualizar, tiene que ser una tomografía con contraste, la mayoría de los pacientes puede estar estable y después empieza a complicarse. Entonces, si yo identifico antes, puede ser leve, pero si después de 24 horas ya es un paciente grave. Si tuvo lesión de colédoco es leve, si no tuvo, perdón. Si tuvo lesión de colédoco es grave el paciente. La mortalidad es de 6% para una leve y para una grave tiene 16% de probabilidad de mortalidad del paciente. Entonces las lesiones de duodeno es grave las lesiones duodenales. Difícil de identificar, ¿vieron? Muy difíciles. Traumatismo de colon ahora. Es casi igual. Tenemos nosotros los traumatismos de colon. Puede ser grado 1, grado 2, 3, 4 y 5. Grado 1, hematoma, una contusión. Un hematoma pero sin lesiones vasculares. Una pequeña laceración en la pared pero que no se perforó. Grado 2, hay una laceración menor del 50% de la circunferencia. Grado 3, mayor del 50%. Y una laceración del espesor de la pared con sección del colon. Un cortecito del colon ya es un grado 4. Es cuando ya vos se cortó el colon. Y un grado 5 cuando hay una sección del colon, pero con una pérdida de segmento tisular. Sería arma de fuego, arma blanca. O un deterioro del segmento del colon, de la vascularización. Entonces, grado 1, 2, 3, 4 y 5 son lesiones del colon. ¿Sí? Todo se puede suturar. A no ser que grado 5 ya hay una devascularización, ya no vamos a poder suturar, vamos a tener que hacer una colostomía probablemente. Y después se trabaja en la reparación total de eso. Entonces tenemos nosotros lesiones también en el colon y se estadifica en grado 1, 2, 3, 4, 5. Todo depende del tamaño de la circunferencia de la lesión, ¿sí? Y si tuvo o no una desvascularización. Hay un sistema de escala para el traumatismo de colon que habla de grado 1, 2, 3. Grado 1 cuando hay una laceración parcial. Hay una mínima contaminación, no hay otra lesión asociada. El paciente está con discreta inestabilidad, pero el tratamiento fue menor a 6 horas. Yo puedo suturar el paciente, ¿entienden? Sin problema. Un grado 1 tiene que tener todas estas condiciones para que sea un grado 1. Según la clasificación de Flynn. Un grado 2. Perforación. ¿Qué significa transfixiante? Perforación transfixiante. Doutor, quando ele tem... Perfurou todo, doutor, de um lado para o outro. Bien. Marcos? Quando ele tem um orifício de entrada e de salida. Bien. Atravesó. Bien. Una herida transfixiante. Hay una contaminación moderada. Hay lesión asociada. Está inestable el paciente, bien inestable. Y entre 6 a 12 horas después entra a operar, ¿verdad? Eso es un estadio 2. Y un grado 3 cuando hay una pérdida de tejido, una intensa contaminación, hay lesiones asociadas, paciente chocado mayor a 12 horas después de la lesión viene el paciente, ¿verdad? Entonces tenemos la clasificación de Flynn, lo clasifica en grado 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, entre la clasificación de la Asociación Americana de Traumatismo de colon, que lo estadifica en 1, 2, 3, 4 y 5, no hay asociación de horas y de contaminación. ¿Entienden? Es una clasificación que se utiliza, pero si yo le pregunto cuál es la que más nosotros utilizamos siempre la de Flynn. La clasificación de Flynn ayuda a saber si le hago o no le hago una colostomía, porque si está muy contaminado yo no voy a poder suturar colon con otro colon. Si está inestable, no voy a poder hacer eso. Tiene que estar el paciente estable o con mínimo toque de inestabilidad para poder hacer la sutura punto por punto para reparar el daño. Entonces es bastante importante saber que la de Flynn es la que utilizamos nosotros para el traumatismo de colon.
¿sí? Grado 1, 2, 3. La conducta varía según la clasificación de Flynn, tipo de lesión, contaminaciones, lesiones asociadas, hemodinamia y tiempo de lesión para la reparación. Por eso yo le dije, la Flynn es el esquema que utilizamos. Se puede hacer sutura simple, sutura con colostomía proximal de protección, exteriorización de la porción del colon afectado como una colostomía, o colectomía con anastomosis o no. Sacar el colon afectado y hacer una anastomosis de lo que sobra. Entonces, todo depende del grado de lesión que encontramos. El FLIM. FLIM ayuda a estadificar mejor y saber qué hacer justamente por la hemodinamia, el tiempo, lesión asociada y el tiempo de contaminación. Si está muy contaminado, yo no voy a hacer una anastomosis. Voy a lavar y hacer una colostomía, por ejemplo. Son cosas que uno va viendo con el tiempo, pero le explico que FLIM es lo que más utilizamos. Vimos el duodeno tiene su propia clasificación, el colon tiene su propia clasificación, pero en forma general el intestino delgado tiene el resto. Yeyuno y Hilo utilizamos 1, 2, 3, 4, 5 también. Hematoma con desgarro, contusión o hematoma sin devascularización y un desgarro dispersor parcial, pero no hay perforación, suturamos, ¿verdad? Simple. Menor del 50% de la circunferencia es un grado 2 de lesión. Mayor del 50% de la circunferencia, pero sin sección transversal, es un grado 3. Un grado 4 cuando hay una sección transversal del intestino delgado. Y un grado 5 cuando hay una sección transversal del intestino delgado, pero con pérdida ya del segmento o de vascularización. ¿Entienden? Entonces son grados que yo voy a encontrar por cada lesión y cada lesión se hace un gesto quirúrgico distinto para cada grado de lesión que tengo. ¿Qué es control de daños? Bueno, antes de control de daños, se dieron cuenta que cada órgano, cada segmento, cada grado tiene un gesto quirúrgico diferente. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? No es tan sencillo. Control de daños. Sería cuando se pone con las vendas, doctor, que se va a estancar supuestamente la sangre. Cuando en quirugía se hace esto. Bien. ¿Qué más? Leen un poco, Roseli, ¿qué dice ahí? Control de daños. Es la intervención quirúrgica en la que se efectúan maniobras rápidas y simples para controlar la hemorragia y o lesiones viscerales que originan la peritonitis, seguida por cierre inmediato por la parotomía. El objetivo es evitar la triada mortal del trauma: hipotermia menor que 35 grados, coagulopatía, TP menor que 16 y mayor que 16, TTPA mayor que 55 por segundo y acidosis pH menor que 7.3. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo le dije control de daños? Si está sangrando, empaquetamos todos. Si el paciente está inestable, tiene una lesión de colon, colostomía, lavamos, cerramos. Rápido. ¿Por qué? Porque el paciente no está estable como para yo estar disecando, haciendo anastomosis de diferentes formas. Entonces no da, porque no es una electiva, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el paciente está inestable. Entonces, cirugía de control de daño es parar sangrado, evitar peritonitis y hacer una colostomía o una ileostomía si es necesario en un paciente con lesión intestinal, donde yo no voy a poder estar dando punto porque tuvo múltiples lesiones en intestino. Saco hacia afuera, hago una ileostomía o una colostomía directamente. ¿Se entiende? Eso es control de daños. Professor, Sim, você fala de lavado rápido. Tem um tempo adequado para fazer essa lavagem? Buena pregunta. El lavado rápido realmente es lo siguiente.
Yo puedo lavar, el abdomen se lava normal, la cantidad que sea necesario, pero el gesto quirúrgico tiene que ser rápido. ¿Qué significa? Si está sangrando, empaquetamos todo, lavamos todo el abdomen, controlamos que no haya sangrado y luego dejamos abdomen abierto y va a terapia, ¿verdad? Cuando es necesario se vuelve a lavar de nuevo. Entonces, no es el tiempo de lavado, sino el tiempo de la cirugía en sí. Entonces, ¿cómo sería eso? Paciente Doutor, que está... ese caso Sí. de control de daño sería más para estabilizar, o sea, para Ahí esperar está. que el paciente se estabilice. Exactamente lo que le iba a decir. Cuando el paciente está inestable, yo tengo que entrar a operar porque está sangrando y hay que cerrar a tornera, como dice el sangrado. Yo paro el sangrado, pero el paciente no está estable. ¿Por qué? Porque yo entré a operar al paciente que estaba inestable porque justamente por eso, porque no se podía estabilizar. Paramos el sangrado, lavamos la cavidad abdominal porque había mucha secreción intestinal, todo eso. Hago una colostomía rápido, lavo bien mi abdomen porque tengo que lavar bien mi abdomen, ¿verdad? Hasta que esté cristalino el agua y luego cerramos la pared abdominal. O dejamos abierto con una bolsa Bogotá, dependiendo de la situación. Entonces, no es el tiempo de lavado, sino de no perder tiempo en suturar intestino, porque ese lleva un tiempo. A veces 1 o 2 horas tardando suturando intestino. Entonces, para no tardar 1 o 2 horas, entramos, hacemos la colostomía que hacemos en 15, 20 minutos y hacemos una colostomía, lavamos bien el abdomen, paramos el sangrado, no hay nada que pueda filtrar, cerramos y el paciente ya empezamos a hacerle sus transfusiones, ¿entiendes? Empezamos a estabilizar mejor el paciente y entrar al otro día con mejor estabilidad hemodinámica. ¿Entienden? Eso es control de daños. Se olvidem. Graças, doutor. Excelente. E, doutor, e tem um complicador que tem, no caso, é contaminado, né? Muitas fezes nessas vísceras, né? E esse já é um complicador também, né? Que pode demorar mais já por causa disso, né? Exactamente, Bárbara. Así mismo es. Todo ese punto de vista es bastante importante. El enfoque de control de daños se diferencia en 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 es control de la hemorragia, control de la contaminación, packing, que es empaquetar, y cierre temporal. Yo le mencioné que el cierre suele ser temporal porque a veces hay que entrar a lavar y sacar las compresas o cambiarlas. El segundo paso de control de daño es unidad de cuidados intensivos. Se tiene que tratar de hacer recuperar todo lo que es la parte hemodinámica del paciente, mejorar la coagulación, mejorar también el apoyo ventilatorio, identificar o no a veces algunas que otras lesiones que ya pudimos resolver. Todo eso ocurre ya después en terapia intensiva, ¿verdad? Resucitar al paciente se llama eso. Y en el estadio 3 de control de daño es entrar a operar después con paciente ya estable, ¿sí? Retirar el packing y ya hacer un tratamiento definitivo. Si yo ya voy a hacer una anastomosis, si voy a disecar más la vía biliar, si voy a hacer una gastrotomía, ileostomía, yo ya hago ya en la tercera etapa, pero paciente ya estable. Se entra a operar, control de daño, terapia intensiva, mejora el paciente, entramos a reoperar el paciente 1 o 2 días si es necesario, o 3 o 1 semana, dependiendo cómo va. ¿Está bien? Entonces, el enfoque de control de daños tiene 3 etapas. 1, el pabellón quirúrgico. 2, en terapia intensiva recuperar. 3, entrar a operar de nuevo y hacer un tratamiento más definitivo. ¿Está bien? A veces el 3 no es que se entra una vez nomás ya en quirúrgico. A veces tenemos que entrar cada 2 días, cada 24 horas entramos a operar. ¿Por qué? Porque estamos sacando, lavando, hasta que mejore el estado quirúrgico nuestro. ¿Entiendes? No es que una sola vez se entra a reoperar y ya se cura el paciente. No. A veces hay que entrar varias veces. Pero esto serían las 3 etapas a seguir. Bueno, ¿qué le pareció, chicos? Una pregunta complejo. un poco Normal. no sé Bueno. si entra en el lugar, pero ¿cómo sería en el caso la sutura de un paciente que se hace ese tipo de control de daños? Porque no se puede cerrar, ¿verdad? No se cierra. ¿Cómo sería después? Cuando se hace definitivamente, ¿se cierra normal o se deja abierto que haga su granulación, granuloma? ¿Cómo sería?
Así mismo es, doctor. Si yo entro a operar, le hago una colostomía definitiva a mi paciente, por ejemplo, porque voy a poder hacer varias suturas por la inflamación y el proceso infeccioso que había, yo cierro la pared, todos los planos, se queda su colostomía y en meses después se reopera este paciente para volver a unir los intestinos. O al contrario, a veces da para entrar, se está todo bien, cerramos, tenemos que hacer ya tratamiento definitivo en una sola vez y luego se cierra la pared. O al contrario, a veces una peritonitis fecal, porque había mucha materia fecal y se lavó, se deja ya el abdomen abierto con una bolsa de Bogotá y se hace el cibaco por aspirado que después va a tener que cerrarse ya por esa intención, ¿verdad? Entonces, como vos dijiste, depende demasiado del tipo de patología que tuvo nuestro paciente para hacer un tratamiento definitivo. Pero está bien lo que dijiste, ¿verdad? Se espera granular, se puede reparar todo eso, pero depende mucho de mi acto quirúrgico. Si yo entro a operar y veo que mi peritonitis fecal ya se resolvió, no hay ningún foco infeccioso, el paciente está todo bien, cierro todo mi pared y termina. Saco mi packing, ya no hay más sangrado en mi hígado, ya paró, cierro todo mi pared. ¿Entienden? O si yo veo que no, dejo abierto y va a tener que mantenerse abierto. Entonces hay un tiempo estimado entre menor a 15 días para tratar de reparar esa pared. ¿Está bien? Si es necesario. Gracias, doctor. Bien, chicos, vimos un poco, vamos a llamarlo un poco intenso, un poco complejo, pero es una vista que nosotros necesitamos tener con un traumatismo de abdomen. ¿Sí? Que ya vieron que no es tan sencillo Doctor, entrar otra y abrir. pregunta. Para los exámenes que vamos a tener ya la otra semana, ¿cuáles son los temas? ¿Todos hasta ahora? ¿O usted va a dar un repaso, va a dar un cuestionario? ¿Cómo sería? O por lo menos lo que vas a enfocar más. Yo creo que todo vamos a enfocarnos en todo lo que nosotros dimos. Nosotros dimos hemorragia digestiva, dimos peritonitis, plazón, dimos todo lo que he enfocado y un poco de trauma abdominal, ¿verdad? Yo creo que estamos con ello, con esto es suficiente. Traten de, como yo, usted ya me conoce, ¿verdad? Me gusta mucho un poco las estadísticas, pero las definiciones, el manejo, ¿sí? Traten de leer bien, aprender bien eso es bastante importante. Hemorragia digestiva, cómo se clasifican, qué ángulo se utiliza para las clasificaciones, qué es el estudio que vos solicitas en una hemorragia digestiva alta, endoscopía, baja, colonoscopía. La peritonitis que se hace, qué complicaciones, qué porcentaje, qué antibiótico profiláctico utilizaríamos. Entonces tenemos ya la escala y el esquema, ¿sí? Entonces es bastante importante enfocarse en eso. ¿Está bien? Pero sería todo esto que nosotros dimos, las clases que tenemos. Doutor, essa classe de hoje o senhor já disponibilizou ou não? Ahora yo voy a poner disponibilizar y ya le va a aparecer, ¿sí? Ah, tá. Gracias. Perfecto. Estamos, chicos, creo que llegamos hasta ahí. Prepárense bien, tranquilos. Yo sé que va a salir todo bien. Y que aprovechen, ¿verdad? Cada clase hay que aprovechar. Sim, doutor. Gracias. Dale, chicos, hasta la próxima. Gracias a ustedes por su atención, como siempre. Gracias, doctor. Graças, doutor. Dale. Chau, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. De nada, a ustedes, chicos.